Finalmente tenemos buenas noticias de este terrible conflicto en el Medio Oriente entre Israel y Hamas, la organización terrorista que opera en la Franja de Gaza. Este sábado 8 de junio Israel entra a la ciudad de Nuseirat, el IDF, el ejército israelí, y rescata a 4 secuestrados que llevaban ahí desde el 7 de octubre, ya más de 8 meses. Israel los rescata en una operación magnífica, tristemente pierde un soldado, uno de los líderes de esta operación. Sin embargo, 4 secuestrados que llevan 8 meses en condiciones muy difíciles es liberado por el ejército israelí. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿y qué sigue? ¿Qué va a seguir con este conflicto? 8 meses y ahora ¿hacia dónde vamos? Yo soy Jaime Rizorek y esto es Existen Verdades Absolutas. Llevamos más de 8 meses en este conflicto. El gobierno israelí está pasando por una crisis tremenda y hay una crítica internacional que va en aumento. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué debe suceder? Apenas este domingo, Benny Gantz, el líder de la oposición, decide salirse del gobierno de emergencia que se había hecho en Israel. Netanyahu, cuando apenas empezó el 7 de octubre, la gente inclusive están atacando mucho al gobierno israelí, pero lo que no toman en consideración es que el gobierno de Netanyahu, que algunos dicen que es de derecha o de extrema derecha, o que hay gente que es de extrema derecha en su gobierno, como Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich. Sin embargo, cuando empezó esta guerra, se unieron 3 líderes del gobierno israelí, entre ellos Benny Gantz, el líder de la oposición, y también Yoav Gallant y Benjamin Netanyahu, para hacer un gobierno de emergencia, para unificarse en este momento tan triste y tan difícil para el Estado de Israel. Y apenas este domingo, Benny Gantz decide salirse. Algunos dicen que es un tema de nada más cuestiones políticas, que él no quiere seguir con él, quiere generarle presión para empezar a fomentar elecciones nuevamente en Israel. Y con toda esta guerra y todo este desastre y todo este caos, es posible que Netanyahu no sea el próximo primer ministro. Sin embargo, él decide salirse y esto genera una crisis muy fuerte hacia el gobierno de Israel. Ahora, esto no quita el hecho que Benjamin Netanyahu sigue teniendo la mayoría del parlamento y el gobierno no se va a caer a menos que se decida por algún motivo entrar en elecciones. Sin embargo, ¿qué es lo que debemos de esperar? ¿Qué es lo que está pasando? Algunos amigos me preguntan acerca de 2 diferentes elementos. Hace poco tiempo la Corte Internacional había dicho que sacó una orden de arresto para Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant, Benny Gantz y también para Yahya Sinwar, que es el líder de Hamas en la Franja de Gaza. Y se hizo todo un caos, mucho ruido en cuanto a cómo puede ser que la Corte Internacional presenta a estos 2 líderes, Benjamin Netanyahu y por otro lado un terrorista, Yahya Sinwar, como 2 personas que ameritan el mismo tipo de orden de arresto. Y el motivo es porque algunos critican que Israel lo que está haciendo ya llega a un nivel donde demasiadas personas civiles inocentes están pagando un precio que no deberían de. Y el daño que se está generando en la Franja de Gaza, algunos dicen que ya llegó a un nivel tan extremo que no es justificable. Esto llegó a su clímax en el momento que hace unas semanas, el día 27 de mayo, Israel mata a 2 terroristas, elimina a 2 terroristas en Rafiah, que era uno de los áreas donde decía el gobierno americano, decía Joe Biden, que es uno de los lugares donde es una de las líneas rojas que Israel no debe cruzar. Un artículo por el New York Times reporta un ataque en Rafah. Israel afirma que su objetivo era un complejo de Hamas. Y dice que el ataque aéreo israelí mató a decenas de personas en un campamento de tiendas de campaña en Rafah, según las autoridades gazatíes. Ahora, hago un paréntesis. Las autoridades gazatíes, al igual que el ministro de Defensa de Salud de la Franja de Gaza, todos ellos son Hamas. Todos ellos son esta organización terrorista. Sin embargo, el ejército israelí afirmó que el ataque iba dirigido contra un complejo de Hamas. En un comunicado, el ejército israelí afirmó que está investigando las informaciones según las cuales varios civiles de la zona resultaron heridos por el ataque aéreo y el posterior incendio. En un comunicado posterior se confirmó que el ataque había matado a 2 dirigentes de Hamas. Un funcionario jurídico del ejército declaró el lunes que el ataque estaba siendo revisado. Y esto generó mucha controversia. En un grupo que tengo me empezaron a preguntar, ¿qué opinas? Número 1, que la Corte Internacional está pidiendo que Israel ya no se meta a Rafah y está pidiendo que arresten a Netanyahu. Y de repente Israel el 27 de mayo hace este ataque donde mueren 40 o arriba de 40, 45, algunos dicen hasta 50 inocentes que estaban en este campamento de tiendas de campaña. Esto me lleva a analizar, a mi gusto, 2 elementos fundamentales.
Número uno es, ¿cuáles son los hechos reales que suceden en la región? Y tristemente, independientemente del partido o del lado de la postura que alguna persona quisiera defender, al que uno se sienta partidario, no sabemos. La realidad es que no tenemos los hechos tan claros. Al grado que Piers Morgan hace poco tiempo tuvo en su show que se llama Uncensored, sin censura, en Piers Morgan, él tuvo a uno de los funcionarios del gobierno israelí y le preguntó cuántos inocentes han matado, a lo que el funcionario israelí le dijo, no tenemos ese número. Y le preguntó, ¿y cuántas personas, cuántos terroristas han matado ustedes? Y le dio un número muy preciso, 13,000, 14,000, 15,000. Y le pregunta a Piers Morgan, ¿cómo puede ser que tienes datos de algo, pero no tienes datos de lo otro? A mí me dice que a lo mejor no quieres transmitir todo o a lo mejor no sabes. Y creo que estas son preguntas válidas. Uno tiene que saber que en un momento de guerra es muy difícil saber los números con precisión. Por un lado, porque Israel está siendo parte de esta guerra. Por otro lado, la Franja de Gaza, dirigida por estos terroristas, creo que cualquier persona con un poquito de sentido común puede darse cuenta que muchos de los números a lo mejor no son tan precisos. Y tristemente vamos a tener que esperar hasta después de la guerra para poder regresar y revisitar todo este tipo de información que se transmitió y ver cuál de ellas era la más fidedigna. Pero eso es un elemento fundamental, entender qué información es real, cuáles son los hechos, qué es lo que realmente está pasando. Y en ese conflicto, más bien en ese incidente en la zona esta de Rafiah, donde en el New York Times reportan las decenas de muertos en este ataque que era dirigido hacia dos elementos de Hamas, la pregunta es ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede ser que tantos civiles terminan muertos en este ataque? Y aquí surgen dos historias diferentes. La primera es la que reporta las autoridades de Hamas y la segunda es la que la reporta el ejército israelí. Y la pregunta es, ¿a cuál le cree uno? Y para esto presento dos diferentes elementos de evidencia que presentó el ejército israelí. La narrativa de Hamas, que fue apoyada por todos los medios, fue apoyada directamente por Piers Morgan y por muchísimos otros elementos de las redes. Lo que se transmitió fue que Israel atacó directamente una región donde habían civiles y donde habían terroristas. Israel no hizo esta distinción y por eso murieron tantos civiles. Sin embargo, el ejército israelí transmite una versión muy diferente a este suceso. Ellos dicen que hubieron dos elementos muy importantes. Uno, que es el primer elemento de evidencia que tenemos, conversación entre ellos donde dicen que Israel no ataca, número uno, con una bomba grande que puede generar ese daño, pero era solamente de 36 libras, que no puede generar ese nivel de daño. Por otro lado, tenemos evidencia de cómo cuando Israel ataca en ese campamento, vemos diferentes explosiones que surgen de esa primera explosión. Y eso nos dice a nosotros que habían ahí en esa región diferentes armamentos, diferentes municiones por parte de Hamas, que está enterrando y que está escondiendo dentro de poblaciones civiles. ¿Qué hace dentro de un campamento humanitario, de un campamento de civiles? ¿Qué hace armamento y armas y diferentes elementos que generan ese daño? Que es la versión israelí. El IDF dice, nosotros atacamos un espacio fuera a 1 milla aproximadamente, lejos del campamento humanitario donde había esta gente civil. Sin embargo, cerca de la región eso generó otras explosiones y presentan esa evidencia. Y por lo tanto, tristemente murieron muchos inocentes. Y esto me lleva a otro punto muy importante. Número uno, otra vez como les decía, ¿cuál es la versión que una persona acepta? Ahora, si una persona quiere confiar directamente en lo que terroristas dicen y que se ha comprobado una vez y otra vez y otra vez que mucha de la información que transmiten no es fidedigna, está bien, se vale eso. Pero mínimo tener en cuenta que ese es el tipo de información que una persona está consumiendo. Por otro lado, tenemos que analizar este elemento que mencioné desde el comienzo del conflicto. No podemos poner a toda la gente que vive en esta región en la misma categoría. Para mi gusto hay mínimo 3 categorías. Número uno es gente que son terroristas, que son los de Hamas, los asesinos y terroristas que son parte de la organización de Hamas. Número 2 son gente que son 100% inocentes, gente que nació en esa región, que a lo mejor lo único que desea es paz y no quisiera estar viviendo en esta situación tan precaria, tan difícil. Pero número 3, hay una población muy importante. ¿Qué porcentaje lo es? No sabemos, pero sí sabemos que es un porcentaje importante de gente que sí apoya el terrorismo. De gente que sí está dispuesto, civiles, que no están dispuestos a matar, pero sí están dispuestos a apoyar a los terroristas de Hamas. Y esto me lleva a regresar al caso de este 8 de junio, que es un destello de luz, cuando Israel rescata a 4 secuestrados de las manos de Hamas.
BBC reporta, el ejército israelí anunció el rescate de 4 rehenes en un operativo en Gaza. Pero quiero que pongan mucha atención al lenguaje que ellos utilizan. Dice así: 4 rehenes israelíes secuestrados por Hamas en el Festival de Música de Nova durante los ataques del Grupo D 7 de octubre del 2023 fueron liberados, según anunció el ejército de Israel. Me pregunto, ¿fueron liberados? ¿Fueron liberados o fueron rescatados? ¿Quién los liberó? En este momento que se logran salvar y rescatar a estos 4 secuestrados, muchos noticieros empiezan a transmitir que Hamas los libera, y de hecho también mencionan que Israel asesina a muchos civiles. Lo que no nos transmiten es que estas 4 personas, Noah Argamani de 25 años, Almog Meir de 21 años, Andrei Kozlov de 27 años y Shlomi Ziv de 40 años, estas 4 personas las tenían en cautiverio en 2 diferentes departamentos por parte de civiles. No estaban en manos de terroristas de Hamas, estaban en manos de ciudadanos de Hamas, de la Franja de Gaza. Estaban en la ciudad de Nuseirat en 2 departamentos distintos. Los 3 hombres estaban en un departamento. Algunos dicen que en el tercer piso, en el primer piso. Y la mujer esta, Noah Argamani, estaba en otro departamento. Pero los 2 estaban en manos de ciudadanos, de civiles. Y en uno de los posts de Twitter, un reportero estaba transmitiendo que Israel mató a los ciudadanos y a los civiles de ese departamento, que eran la gente que estaban secuestrando a estas 4 personas. Ahora, ¿son ellos parte de Hamas? No sé, pero si son civiles, ¿qué hacen ayudando a los de Hamas? Y a ellos tengo que tratarlos exactamente con la mismita mirada, el mismo lente que gente completamente inocente. Me queda claro que en este conflicto hay cosas muy trágicas que están sucediendo. Cualquier muerte de cualquier inocente, de cualquier civil, que no tiene ningún elemento de motivación de por qué estar en este conflicto, que tristemente están en la región y eso es lo que les tocó vivir. No tengo duda que hay niñitos y hay bebitos que no ameritan sufrir lo que están sufriendo. Y las imágenes que una persona ve de este conflicto son tremendas. Sin embargo, una persona tiene que preguntarse por qué estamos viendo con estos ojos en particular este conflicto y no los demás. Es verdad que Israel internamente a nivel gobierno está pasando por una crisis y por eso mencionaba que Benny Gantz acaba de salirse de esta coalición. Por otro lado, hay mucha presión tanto por la Corte Internacional, por las Naciones Unidas, por la ONU y por diferentes organizaciones, por la Unión Europea y otros gobiernos, presionando mucho a Israel que ya cese al fuego, que ya cese de estas operaciones, que no entre a Rafa o que no siga en Rafa. Pero también hay otro elemento fundamental que no se está abordando. Y esos son, 1, ¿por qué no le ponemos el mismo nivel de presión a Hamas? Hace poco tiempo estaba viendo una entrevista entre Piers Morgan y Ben Shapiro, un personaje muy polémico, y Ben Shapiro estaba reconociendo, que se me hizo algo muy bonito, estaba reconociendo que están muriendo demasiadas personas civiles, inocentes, que no tendrían por qué morir. Pero también mencionó algo que no entiendo por qué no lo estamos cuestionando, que es ¿por qué toda esta crítica se dirige completamente hacia Israel y no se dirige también hacia el gobierno de Gaza? ¿Por qué no se dirigen hacia el gobierno de Hamas y les dicen, oye, ustedes son los responsables de todo lo que está sucediendo? Claro que hay mucha gente inocente que está pagando un precio que no deberían de. Y creo yo que al final de este conflicto, número 1, mi hipótesis es que Netanyahu no va a poder seguir gobernando, no necesariamente porque sea o no sea el candidato ideal como líder en Israel, pero después de una crisis tan fuerte, creo que la población van a pedir elecciones y eventualmente se van a hacer, y terminando todo este conflicto se va a analizar qué cosas fueron hechas de manera correcta, qué cosas no, como esta operación del 8 de junio que se lograron rescatar, fue un éxito. Pero por otro lado, habrán otros elementos que requieren de mucho análisis y también crítica en su momento para analizar qué es lo que sucedió y por qué sucedió y asegurarse que implementan diferentes elementos para que algo así no vuelva a suceder. Pero la crítica y la presión que Israel recibe, para mi gusto, está fuera de proporción. ¿Y a qué me refiero? Y termino con esto. Es el elemento de analizar diferentes conflictos a nivel mundial y ver si los vemos con la mismita crítica. ¿Cuántos muertos han habido en la Franja de Gaza? Por ahora aproximadamente vamos un poquito arriba de 40,000 muertos. ¿Cuántos de ellos son inocentes? Todo un debate. Israel dice que aproximadamente la mitad de ellos son inocentes y la mitad no inocentes. La mitad de ellos son terroristas y la otra mitad no sabemos. Y otros reportajes son que a lo mejor 3/4 son inocentes, 4/5 son inocentes. Y eso lo vamos a saber con más claridad al final del conflicto. Pero digamos que las cifras son 40,000. ¿Cómo puede ser que 2 años de conflicto entre Ucrania y Rusia siguen en conflicto durante más de 2 años,
Vamos entre 400,000 y arriba de 500,000 dependiendo de quién reporta las muertes de este conflicto. Y no reciben el mismo nivel de crítica que recibe Israel. No reciben ni cerca de la crítica que Israel recibe. Piers Morgan no critica a Putin de la mismita forma que critica a Netanyahu. Piers Morgan no critica, y de hecho la Suprema Corte, la Corte Internacional, no tiene una orden de arresto para Vladimir Putin como tiene para Netanyahu. Explícame eso. Hubo una entrevista entre Tucker Carlson con Vladimir Putin cuando le preguntó cómo justificas qué es lo que de repente decís un día despertarte y atacar a Ucrania, y le dio todo un speech enorme, todo un discurso enorme para justificar cómo históricamente los ucranianos y esa región, todo un discurso le mencionó. En otras palabras, el señor decidió un día: quiero expandir mi país. Lo que antes era parte de la Unión Soviética, quiero regresarlo. Y eso no criticamos de la misma manera. Y aquí que surge de un ataque terrorista del 7 de octubre, sí amerita un nivel de crítica más elevada que cualquier otro conflicto. No sé cuántos de ustedes habían escuchado acerca del conflicto de Tigray. Desde el 2020 al 2022, más de 600,000 muertos en una región en Etiopía. ¿Alguien había escuchado acerca de este conflicto? No, para nada. En un grupo de WhatsApp que tenía, estaba platicando con diferentes personas y decían: en este último sexenio, bajo el gobierno de AMLO, México ha tenido aproximadamente 180,000 muertos y más de 50,000 desaparecidos. Explícame cómo criticamos a Israel, gente en México, funcionarios del gobierno, criticando a Israel cuando tienes aquí un problema 20 veces más grande que el que tienes en Israel. Si no estamos dispuestos a analizar de manera crítica todos los conflictos, todas las diferentes circunstancias, y solamente lo aplicamos de cierto modo en cierto instante, solo con un conflicto en particular, me dice que hay un sesgo muy fuerte y que a lo mejor no nos importa tanto los derechos humanos que tanto decimos que estamos tratando de promover. Si una persona quiere criticar a Israel, con todo el derecho, pero antes de criticarlo, darse cuenta, uno, que tiene los hechos de manera muy clara, y dos, que se asegura que está utilizando ese mismito lente para cualquier otro tipo de conflicto. Y si no lo estamos haciendo, me dice que a lo mejor la intención nunca fue analizar y criticar o investigar acerca de ese conflicto. Lo que acaba de suceder el 8 de junio fue algo espectacular. 4 rehenes fueron salvados por parte del gobierno israelí. Y aún así hubo muchísima crítica, porque hubieron muchos muertos por parte de Gaza en la ciudad de Nuseirat. Reportan cientos de muertos, 200 y cacho de muertos, las autoridades de Hamas, que quién sabe si los números son reales o no. Pero lo que no reportan es que muchísimos, si no es que todos esos ciudadanos que murieron en este operativo, fue justamente porque salieron con bazucas y salieron con granadas y salieron con diferentes armamentos para atacar a las fuerzas del ejército israelí en el momento que iban a rescatarlos. Bueno, ¿qué esperaban? Que si iban a tratar de matar a estas personas que venían a rescatar, no les iba a pasar nada. Y no solo eso, a eso le llamamos gente inocente. Gente que es completamente inocente. Tratemos de cuidar un poquito los prejuicios que tenemos y tratemos de analizar los conflictos de manera muy, muy clara. Porque si no lo hacemos, demostramos que nuestras intenciones nunca son lo que decimos que sí son. Qué buenas noticias tenemos y ojalá se repitan muchas más de estas noticias. Que ojalá prontamente regresen todos los secuestrados de regreso a Israel y ojalá sí termine este conflicto. Y ojalá logremos buscar una alternativa para que verdaderamente logremos una paz duradera. Pero una paz duradera no nos podemos hacer pato. Una paz duradera no significa que Israel convive con un gobierno completamente compuesto por gente terrorista. Esto implica que requerimos de tomarnos un poquito de paciencia y buscar la forma que cuando sí se implemente lo que pasa después de este conflicto, saca un poquito de cabeza para asegurarnos que la paz que todo el mundo está tratando de lograr realmente dura y sea benéfica tanto para la gente inocente en Palestina o los palestinos y tanto para la gente en Israel, que no tengamos que lidiar con este tipo de conflictos otra vez. Yo soy Jaime Leisorek y esto fue Existen Verdades Absolutas.